A continuación les presentamos la historia de Neftalí Durán. Él es oriundo de Oaxaca, México. Es chef, también es un maestro y un defensor de la justicia alimentaria. Neftalí, ¿cómo surgió esta idea y este sueño de poder trabajar sobre lo que es la justicia alimentaria? La comida me ha apasionado mucho y he estado trabajando en la cocina casi 20 años y en algún momento me di cuenta de que también hay bastante gente que sufre de hambre y que no tiene recursos suficientes para comida saludable en los Estados Unidos, especialmente en nuestras comunidades. Así es como me nació el amor por este trabajo. En comparación de donde tú te criaste al venir acá, ¿qué te diste cuenta en cuanto al alimento? Obviamente el alimento es bien diferente en cuestión de que en lugares como Oaxaca hay acceso a mercados saludables todo el tiempo, hay acceso hay mercados constantemente. En los Estados Unidos, especialmente si eres una persona migrante, aunque trabajes con comida, ya sea piscando, ya sea cocinando, procesando comida, no es tan fácil tener acceso a comida saludable, especialmente cosas orgánicas y productos de los que muchas veces nosotros como migrantes somos los que piscamos esa comida. En nuestra área nosotros tenemos fincas por todo alrededor. ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué no es accesible a todo el público? Es un problema que no es solo de aquí de Massachusetts, es un problema de cómo el sistema de comida en los Estados Unidos está diseñado para que las corporaciones hagan bastante dinero, no para que las personas tengan acceso a comida saludable. Y no toda la gente puede también aplicar para tener comida gratuita. ¿Cuánto es el porcentaje de personas que pueden recibir este tipo de asistencia? Esto es un punto muy importante. Hay muchos mitos que dicen que toda la gente, especialmente los migrantes, están ocupando los recursos de este país. La verdad es de que si tú eres un migrante indocumentado, no puedes calificar para programas federales. Hay programas que tal vez son accesibles, pero si tus hijos nacieron aquí, como por ejemplo el programa WIC. En el oeste de Massachusetts hay algunos programas independientes que dan comida a las personas sin hacer preguntas. Pero aparte de eso, no toda la gente califica. La comida es un derecho humano, especialmente en países como este, donde hay tanta riqueza. Todos debemos tener acceso a la comida saludable y culturalmente apropiada, independientemente de dónde vivas, independientemente de cuánto ganes, independientemente de cuántas personas en tu familia. En esa defensa estás ahora batallando. ¿Hay algo que tú nos puedas informar de lo que últimamente has venido haciendo? En el oeste de Massachusetts tenemos específicamente en la ciudad de Holyoke, aquí trabajo para una organización que se llama Nuestras Raíces y nos enfocamos en la agricultura y nos enfocamos en la justicia alimentaria. Básicamente queremos que toda nuestra comunidad sepa de que la comida es un derecho humano y queremos también facilitar y hacer posible que las personas tengan acceso a los beneficios que se merecen. Algunos de los programas en los que estamos trabajando ahora mismo es una guagua de verduras, un mobile market en inglés que está viajando por toda la ciudad, en la ciudad de Holyoke y que trae comida saludable a todos los vecindarios. Ahora mismo, si tú calificas por estampillas de comida, hay un programa que se llama HIP, Health Incentive Programs en inglés, en el que te doblan el dinero si compras frutas y verduras. Y es un programa que mucha de nuestra comunidad no sabe y que va a estar disponible por lo menos 2 años y medio más. Si tienes una familia de 1 o 2 personas y recibes estampillas de comida, independientemente de cuánto sea lo que te den por mes, calificas hasta por $40 para comprar frutas y verduras. Familias de 6 o más, hasta $80. Y es muy importante que la comunidad conozca de esto, porque estos son beneficios de que si no se ocupan se pierden. Y constantemente estamos trabajando en que esos programas continúen a nivel estatal, pero también la lucha sigue a nivel nacional. ¿Qué otro tipo de apoyo hay si en caso las personas no cualifican, ya sea por su estatus migratorio
o porque gana lo suficiente y no puede aplicar para este tipo de ayuda de los food stamps? En el oeste de Massachusetts tenemos una organización del Banco de Comida del oeste de Massachusetts y ellos tienen un programa en el que viene una guagua a bastantes vecindarios en Holyoke, en Springfield, en otras ciudades. Traen comida, traen bolsas de comida, despensas cada semana o cada otra semana, en los que no se pregunta nada. Ese programa fue diseñado específicamente para personas que no califican para otros beneficios. Muchas gentes no califican para estampillas de comida, para otras cosas, pero eso no significa de que tengan suficiente dinero para comprar comida orgánica, digamos. En todo el país, 46.5 millones de personas no tuvieron suficiente dinero para comprar comida. Debemos estar activos y reconocer que la malnutrición y la falta de comida es un problema grave que no debe de existir, que debemos trabajar juntos para que no exista. Algunas cosas de las que me encantaría ver que sucedan aquí en la ciudad de Holyoke, tener más jardines, más huertas en las escuelas. Estamos trabajando eso. Esta organización tenemos aproximadamente 17 jardines comunitarios, pero queremos tener más. Creemos de que si los niños aprenden cómo crecer su propia comida, sus propios alimentos, ya sea una zanahoria, un tomate, lo van a probar. Bastante de los problemas de salud que tenemos en nuestra comunidad, como latinos, están relacionados a la comida. Tenemos unos índices muy altos de diabetes, de la presión alta. Si la gente no está de acuerdo con el alimento que reciben sus hijos en las escuelas, ¿qué pueden hacer? Hay que aprender, hay que asistir a las reuniones, hay que exigir que la comida sea mejor. Síganos en Facebook, tenemos siempre programas acá donde la comunidad puede venir y aprender de lo que hacemos. Si tiene algunas preguntas de cómo tener acceso a las estampillas de comida o algunas otras cosas, llamen al Banco de Comida del Oeste de Massachusetts. Ellos tienen personas que hablan español y que le pueden ayudar a contestar lo que usted quiera.